¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este video. Vamos a utilizar este video de Lara Tips para responder una pregunta. Fíjate, si aquí escribo .default, Enter, me aparecen muchos comentarios al respecto, sobre todo en los cursos que tengan que ver con Vue. Básicamente dice que el sistema no funciona a menos que agreguen .default. Ahora, a simple vista no se ve como un problema porque todo el mundo aporta la solución. Es decir, la mayoría de las personas comentan qué les está pasando y luego muestran la solución a este problema. Lo único malo es que muchos giran en torno a con .default funciona, pero no sé por qué funciona. Fíjate, aquí tenemos otro .default, etc. Y las personas están a gusto con esta solución. Pero seguimos dando vuelta en el hecho de no sé por qué funciona. La idea es entonces en este video aclarar ese por qué. Si seguimos revisando nos encontramos con otras palabras, pero la duda es la misma. Incluso aquí en nuestra comunidad en Slack, hoy me han preguntado cómo resolver un problema y resulta que la solución era colocar .default. Aquí podemos verla. Se hace una pregunta mostrando el error y sugieren que debe colocar .default para su solución. Incluso revisando algún comentario me compartieron un enlace. Hicieron una pregunta en Stack Overflow. Vamos a colocar aquí Stack Overflow, componentes, .default, Enter. Y la primera sugerencia dice, componente Vue no funciona si no pongo, hago clic y es precisamente .default. Pero fíjate, en otra comunidad incluso se mantiene la misma duda. Antes no era necesario y preguntan para qué sirve el .default. De hecho continúa, fíjate que todo gira en torno a lo mismo. No entiendo por qué debo poner default. Ahora fíjate, el último curso que yo dicté fue a principios de este año 2019. Y podemos revisar que la versión de Laravel que estaba utilizando es Laravel 5.7. Sin embargo, en 5.7 funcionaba sin colocar el .default. Ahora las personas hacen este curso utilizando Laravel 5.8 y por supuesto esto no funciona. Pero quiero comentarte lo siguiente. Cuando tenemos un problema Vue, debemos enfocarnos en JavaScript. Esta respuesta no se consigue fácilmente en Internet porque preguntamos cómo solucionar esto en Laravel 5.8. Cuando hablamos de Laravel 5.8, hablamos de PHP. Entonces, si esto es un problema de Vue, no tenemos nada que hacer en Composer. La respuesta se puede conseguir utilizando package.json que hace referencia a todo lo relacionado con JavaScript. Y si revisamos este documento y lo comparamos con el que incorpora Laravel 5.8, nos damos cuenta que la única diferencia es la versión de Laravel Mix. Vamos aquí a otra pestaña. Revisamos, por ejemplo, la versión de Laravel 5.8.3 y podemos abrir aquí package.json. La lista es la misma, pero el Laravel Mix ha mejorado. Ahora es Laravel Mix 4.0.7. Y podemos visualizar lo siguiente. Esta actualización tiene un nombre que básicamente dice golpe a Laravel Mix. Golpe o actualización. Y podemos consultar qué exactamente es si hacemos clic en Pull Request, escribimos esa frase, clic aquí en los 21 cerrados y podemos hacer clic acá. Este es básicamente el título del texto que acompaña esta actualización. Al hacer clic allí, vemos básicamente la descripción de este cambio. Dice, la versión 4.0 incluye lo siguiente. El punto 2 básicamente dice, se ha actualizado la librería Vue Loader, es decir, aquella librería que me permite cargar estos componentes. Y dice que si estamos utilizando el estilo común de JavaScript, es necesario agregar .default. Y que si queremos más detalles podemos ver ese texto directamente en el perfil de GitHub de este componente. Podemos hacer clic acá y nos encontramos entonces con el GitHub de Vue.js
librería Vue Loader. Y podemos aquí ver el detalle de este lanzamiento. Aquí aparece el creador de Vue y por supuesto de esta librería y nos muestra básicamente lo siguiente. Antes era de esta manera. Ahora a partir de esta versión debemos agregar el punto default. Sin embargo, también podemos ir directamente a la librería Laravel Mix, que está aquí en este perfil personal. Hacemos clic en Laravel Mix, básicamente es Jeffrey Wade Laravel Mix, y tenemos por supuesto acceso a la documentación. Fíjate, clic aquí para ir a la documentación. Hacemos clic y podemos ver en detalle lo nuevo que ha traído esta versión. Tenemos todo el detalle y fíjate que incluye, hemos actualizado Vue Loader y el detalle de cada cosa lo conseguimos más abajo. Básicamente dice, fíjate, hemos quitado esta línea y hemos agregado punto default. Sin embargo, la otra forma de solucionar esto no es nada más agregando el punto default. La forma que se recomienda es importar, colocamos el nombre de nuestro componente, from, y la ruta de este componente. Y luego, por supuesto, colocamos vue.component, el nombre de la etiqueta que vamos a utilizar y el nombre del componente que acá tenemos. Si utilizas esta manera o si le colocas el punto default, ambas son válidas. Y de nuevo, esto es necesario porque estamos utilizando la sintaxis común de JavaScript. Básicamente hacemos referencia a que estamos siguiendo el estándar. Siempre que escuches sintaxis común de JavaScript, hace referencia a un proyecto que se creó hace bastantes años para normalizar y crear convenciones respecto a JavaScript. Podemos resumir en lo siguiente. Laravel Mix 4 básicamente incluye una versión muy actualizada de Vue Loader que considera necesario agregar el punto default o hacerlo de esta manera cada vez que incluyamos un componente a nuestro proyecto. Y como dato general, si algo respecto a Vue está fallando, debemos conseguir la solución del lado de JavaScript, porque la respuesta no la vamos a conseguir. Por ejemplo, si yo voy acá, voy a Google básicamente, si yo busco Laravel 5.8 por ejemplo y escribo componentes Vue.default, enter, no me aparece rápidamente mi respuesta. Sin embargo, si yo detecto o sospecho, porque tiene que ver con Vue, que el tema es con JavaScript, pudiera escribir, por ejemplo, Laravel Mix, componentes, Vue.default, enter. Vamos a corregir acá y me aparecen dos enlaces con acceso a la página principal del componente. De hecho, directamente al perfil del fabricante. Y fíjate que el segundo ya muestra punto default. Es muy probable que aquí tengamos la respuesta. Han hecho la pregunta y fíjate que dice antes era de esta manera, ahora es de esta manera. Y es muy probable que al seguir por esta línea podemos conseguir fácilmente lo que estudiamos en este video. Importante, si te aparece un problema de Vue, recuerda buscar por el lado de JavaScript. Si el error es claramente de Laravel 5.8.7, etc., busca entonces por el lado de PHP. Con esto finalizamos. Recuerda como siempre darle me gusta y suscribirte a este canal. Que sigas estando bien, nos vemos en el siguiente video.